Buenos días a todos, que Dios les bendiga grandemente. Qué bueno estar aquí en la casa del Señor. Gracias, de verdad, gracias por orar por nosotros mientras estuvimos en el retiro, en el campamento con los jóvenes adultos. Allá en Northland tuvimos un maravilloso tiempo con el hermano predicador Ron Gard y los jóvenes que fueron. Y también gracias por orar por el hermano, tanto por el hermano Eddie y yo, que estuvimos en la conferencia en California. Gracias de verdad por sus oraciones y por pensar en nosotros. Siempre estuvimos pensando en ustedes y oramos por ustedes desde allá. Y más adelante, luego de ya para finales de marzo, el hermano Eddie y yo nos vamos a preparar para que un domingo en la mañana podamos compartir también lo que el Señor nos enseñó allá en la conferencia y cómo también podemos aplicar las cosas que aprendimos aquí en nuestro Ministerio Hispano. Pero gracias, mis hermanos, por sus oraciones, por pensar en nosotros, y también gracias a todos aquellos que ayudaron mientras estuvimos ausentes. Gracias también, hermano Jonathan, por predicar los últimos 2 domingos. Es bueno tener hermanos que puedan servir y predicar la palabra de Dios en nuestra congregación. Un privilegio y un honor. Así que gracias a todos ustedes. También gracias al Señor pudimos mudarnos ya en esta semana y vivimos ahí al lado. Así que somos vecinos de la iglesia, y usted es vecino nuestro también cuando está por aquí. Así que cuando usted quiera detenerse, visitar a mi esposa y los niños, hágalo, no se preocupe. Gratis, totalmente gratis. Ore también por mí, ¿verdad? Que usted sabe cuando uno se muda y comienza a poner cosas en la sala y dónde van las cosas y esto, ¿verdad? Generalmente las damas, ¿verdad? Tienen su gusto y ponen una cosa aquí, la cambian para allí, después la cambian para allá y vamos a ver aquí. Ya usted sabe, el piano lo movimos como 4 veces en un solo día. No es aquí, no allí. No, vamos a ponerlo allí de nuevo a ver que... No. Digo, así que ore por mí, por... No, pero la verdad que el Señor ha sido bueno, y gracias también por toda su ayuda y sus oraciones durante estas últimas semanas. Bien, en esta mañana, mis hermanos, basado en el estudio que hemos estado llevando en Primera de Juan, el Señor ha puesto en mi corazón el predicar acerca del ministerio del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y nosotros hablamos un poco del Espíritu Santo hace ya unas semanas atrás, cuando estuvimos en Primera de Juan capítulo 2 y pensando y meditando, pues el Señor me ha llevado a predicar y a enseñar en esta mañana acerca del ministerio del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, en la vida de aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador y Señor, aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios. Y la verdad que cuando nosotros escuchamos acerca del ministerio del Espíritu Santo, muchas veces nosotros pensamos, o por lo menos, ¿verdad?, como me pasaba a mí muchas veces, que cuando nosotros escuchamos o se dice que se va a hablar o predicar o enseñar del Espíritu Santo, nosotros pensamos como, wow, ¿verdad? Wow, el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros no escuchamos, ¿verdad?, predicaciones o enseñanzas acerca del Espíritu Santo. Inclusive muchas veces tenemos hasta temor de hablar del Espíritu Santo de Dios. Y en esta mañana yo quisiera darles una perspectiva con la ayuda de Dios, una perspectiva, una enseñanza correcta de lo que dice y lo que enseña la Biblia acerca del Espíritu Santo. Y yo les quiero asegurar en esta mañana, mis hermanos, que con la autoridad de la palabra de Dios, escuche, no debemos tener ningún temor de hablar acerca del Espíritu Santo de Dios. Mientras nosotros nos mantengamos en el marco de la Biblia, de la palabra de Dios, de lo que Dios nos ha enseñado y ha escrito a través de su palabra, vamos a estar completamente bien y seguros. Y en esta mañana no vamos a enfocarnos en lo que puede decir alguna persona,
Pero vamos a enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios acerca del ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y lo que yo quiero hacer en esta mañana es contestar 3 preguntas. La pregunta número 1 que quiero contestar es, ¿quién es el Espíritu Santo? La pregunta número 2 que quiero que contestemos en esta mañana es, ¿cuál fue el ministerio, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Y número 3, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y en la vida de los creyentes? Así que abra su Biblia en 1 de Juan y vamos a comenzar verdaderamente donde nosotros hemos venido enseñando y predicando, que es el libro de 1 de Juan. Y vaya conmigo al capítulo 2, el versículo 18, para tomar el contexto de lo que vamos a hablar. Ya predicamos de estos versículos, pero quiero leer el versículo 18 para que el versículo 18 nos lleve hasta el versículo 20, los versículos 20 y 21, donde entonces nos vamos a detener. Dice el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis, que el anticristo viene y ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dice, pero vosotros tenéis la unción, ¿qué dice ahí? Del Santo, hablando del Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y hablamos ya hace unas semanas atrás que Juan aquí les recuerda a los creyentes que cuando ellos fueron salvos, Dios, por su gracia, les dio el Espíritu Santo de la verdad para que ellos crecieran en la vida cristiana. Y no solamente eso, sino que Dios también le ha dado la verdad a través de su palabra para ellos crecer espiritualmente. Pensando en esos versículos, vaya conmigo ahora a Efesios capítulo 1. Pero lo que dice Efesios capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 1 al 14. Dice Efesios 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, versículo 4, nos predestinó, el versículo 5, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Dice, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y en inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13. En Él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados ¿con qué? Dice, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y vamos a volver a estos versículos al final de nuestro tiempo. Pero en 1 de Juan habla de la unción del santo. Leímos en Efesios, al final de esos versículos que leímos, que hemos sido escogidos, predestinados, aceptados en el amado, redimidos en Cristo. Y no solamente eso, sino que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, el Espíritu Santo es Dios. Muchas veces nosotros utilizamos la palabra Trinidad. Y aunque la palabra Trinidad, escuche, no se menciona en la Biblia, pero se utiliza para hablar de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Escuche lo que dice este site titulado Tiene preguntas, hablando de la Trinidad. Escuche, dice, el Padre es el recurso o causa esencial de número 1, el universo. Número 2, la revelación divina. Número 3, la salvación. Número 4, las obras humanas de Jesús. El Padre pone en marcha todas las cosas. Dice, el Hijo es el agente a través de quien el Padre hace las siguientes obras. Número 1, la creación y mantenimiento del universo. La revelación divina. Número 3, la salvación. Dice, el Padre hace todas estas cosas a través del Hijo, quien hace las veces de su agente. Dice del Espíritu Santo, y no tenemos tiempo, pero todo esto tiene una base bíblica. Dice, el Espíritu Santo es el medio por el cual el Padre hace las siguientes obras. Número 1, la creación y mantenimiento del universo. La revelación divina, la salvación, las obras de Jesús. Dice, de este modo el Padre hace todas estas cosas por el poder del Espíritu Santo. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dice, ¿y el Espíritu de quién? Dice, de Dios. Dice, se movía sobre la faz de las aguas. El versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar. Y continúa el versículo. ¿Qué nos dicen estos versículos? Que verdaderamente el Espíritu Santo es ¿quién? Es Dios. Y usted puede decir, wow, pero ¿cómo tú podrías explicarme en esta mañana eso que dijiste de la Trinidad? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, un solo Dios. Respuesta, no se puede explicar. Es un misterio. Es algo que nosotros no podemos comprenderlos con nuestra mente finita, pero sí lo creemos por fe, de que hay un solo Dios,
y que el Espíritu Santo es Dios que obra en la vida del creyente de una manera activa. Que como vamos a ver más adelante, el Espíritu Santo mora, reside dentro de la vida de cada persona que se llama creyente en esta mañana. Dios en nosotros. Entonces, a través de la palabra de Dios, podemos afirmar que el Espíritu Santo es Dios y que está activo trabajando en nuestras vidas, los creyentes. Entonces, ¿cuál fue la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Se habla del Espíritu en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue su obra, su trabajo en la vida de las personas en el Antiguo Testamento? Ya nosotros afirmamos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es Dios. Y si el Espíritu Santo es Dios, entonces el Espíritu Santo ha existido ¿desde cuándo? Bueno, desde la eternidad. Desde la eternidad. No tiene principio, no tiene final. Y podemos nosotros enfocarnos en tantas cosas, en tantas enseñanzas del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero esta mañana, por caso del tiempo, permítame presentarle 3 puntos o aspectos en esta mañana. Número 1, vaya conmigo a 2 de Pedro 1, 1, versículo 19. Miren lo que dice 1 de Pedro 1, versículo 19. Perdón, 2 de Pedro. 2 de Pedro 1, perdone, 2 de Pedro 1, versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por ellos mismos, dice ahí. ¿Dice por quién? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu de Dios. Los que escribieron los libros que nosotros leemos, ellos fueron iluminados, fueron guiados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Recibimos la palabra de Dios por aquellos hombres que fueron inspirados, llenos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué de la salvación? ¿Qué de la regeneración? ¿Qué del renacer por medio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Usted se acuerda de la conversación de Jesús con Nicodemo? Y en el versículo 10 de Juan 3, escuche lo que le pregunta Jesús. Dice a Nicodemo, ¿tú eres maestro de Israel? Dice, ¿y no entiendes estas cosas? ¿Qué quería decir el Señor Jesucristo a Nicodemo? Bueno, si tú eres maestro de la ley, ¿qué parte de la palabra de Dios tenían ellos en aquel entonces? ¿El antiguo o el nuevo? Bueno, tenían el antiguo. Dice, ¿tú conoces? ¿Tú eres maestro de la ley? ¿Y no entiendes lo que te estoy hablando de nacer de nuevo, de la regeneración? Un versículo en este punto. Vaya conmigo a Deuteronomio 36. Mira lo que dice Deuteronomio 36. Y aquí está Moisés, el siervo de Dios. Y le está hablando al pueblo de Israel. Y mira lo que dice el versículo 6 de Deuteronomio 30. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios, dice, tu corazón, dice, y el corazón de tu descendencia, dice, ¿para que qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas.
¿Quién hace esa obra de circuncidar el corazón, de cambiar ese corazón de roca por un corazón de carne? El Espíritu Santo de Dios. En Ezequiel, el capítulo 11, el versículo 19 dice, escuche, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Dice, y les daré un corazón de carne, ¿para que qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplas. Dice, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que hace esa obra en la vida de las personas. Usted recuerda el versículo en Efesios 2, 8, que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la ¿qué? De la fe. Dice, y eso no es de vosotros, pues es un don ¿de quién? De Dios. Se dice, el fruto de la regeneración, del renacer de nuevo, es la fe. Y lo vimos y lo vemos en la vida de hombres y mujeres en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos saber esto? Hebreos 11. Hebreos 11, el versículo 13 dice, todos ellos vivieron por la fe. ¿Hablando de quién? De los siervos y las siervas de Dios en el Antiguo Testamento. Dice, ellos vivieron por fe. Dice, y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Pero dice, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. ¡Wow! Viviendo en el Antiguo Testamento, la obra de regeneración, la obra de cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne para amar a Dios a través de la fe. Ellos confiando que un día por fe, ellos iban a participar de esta tierra celestial. Dice el versículo 16, antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Dice, por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado, ¿qué cosa? Dice, su Dios. Dice, y les preparó una ciudad. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo de Dios. Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Dice, creyó Abraham ¿a quién? A Dios. Y dice, y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. La fe. La fe de esos hombres, de esas mujeres en el Antiguo Testamento que confiaron en Dios, en el porvenir de una patria celestial mejor que la tierra donde ellos vivían. Esa es la obra del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la vida de esas personas. Vimos que el Espíritu Santo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y podríamos concentrarnos por horas y horas y estudiar más en detalle las obras, el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero vamos ahora, en esta mañana también, a ver cómo el Espíritu Santo empoderó a ciertas personas en el Antiguo Testamento. Usted recuerda en Génesis 41:38, José, cuando José interpretó el sueño de ¿quién? De Faraón, que dice que Josué tenía el Espíritu de Dios. En Éxodo 31:3 dice que Bezaleel en el tiempo de Moisés dice que tenía el Espíritu de Dios. En Números 27, Josué, hijo de Nun, dice que tenía el Espíritu de Dios. ¿Recuerda usted de los jueces? En el libro de los jueces, donde el Espíritu Santo venía a ciertas personas para una obra específica en el Antiguo Testamento. ¿Recuerda usted a Saúl, David y otros más, donde el Espíritu Santo venía en la vida de ciertas personas, escuche, para hacer una tarea específica asignada por Dios? Ahora, ¿cuál es la diferencia
de los roles o del rol del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo venía a una persona, venía por un momento y por un tiempo específico. No permanecía, no residía en la persona, sino que Dios enviaba su Espíritu para una tarea especial. Y cuando esa persona terminaba esa tarea especial puesta por Dios, el Espíritu Santo salía, se iba de esa persona. Qué maravilloso es nosotros saber que para nosotros, en este tiempo de la gracia, cuando nosotros, por la gracia de Dios, recibimos el perdón y la salvación de Dios, Dios envía a su Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora y reside en nosotros y no nos deja solo. No sale de nosotros, sino que se queda en nosotros. Si para el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía hacia una persona para hacer una obra especial, para nosotros, los hijos de Dios, el Espíritu Santo reside, vive en la vida del creyente. Vaya conmigo de nuevo a Efesios 1. Le dije que volvíamos a Efesios 1. Mire Efesios 1 y vaya al versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, esa palabra ahí, sellados, quiere decir una marca, quiere decir un sello que no puede ser borrado y no puede ser quitado. Dice el versículo 14 que es las arras de nuestra herencia. Esa palabra arras ahí es muy interesante porque tiene que ver con dinero. Cuando una persona en aquel entonces quería comprar una propiedad y daba un dinero adelante para apartar la propiedad, queriendo decir, mira, esa propiedad es ¿quién? Es mía ahora. Esa es la idea de esta palabra. Dice ahí que es la arras de nuestra herencia, que tenemos asegurada la herencia, la posesión adquirida. Dice ahí, a través del Espíritu Santo de Dios. Pero mire el versículo 13 al principio. Mire la secuencia del versículo 13. Dice, en él también vosotros. Dice, habiendo oído la palabra de ¿qué? De verdad. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice, el evangelio de ¿qué? ¿Qué dice ahí? De nuestra salvación. ¿Y qué dice después de ahí? Dice, ¿y qué dice ahí? Y habiendo creído ¿en quién? En él, el que da la salvación. Dice, entonces, ¿qué dice ahí? Dice, fuisteis sellados con la promesa del Espíritu Santo. Escúchame bien, el Espíritu Santo no viene a una persona sin antes esa persona ser regenerada y lavada por la sangre de Cristo. Usted no va a una iglesia y le dice al pastor, mire pastor, únjame y deme el Espíritu Santo. Eso no es bíblico. No es lo que enseña la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene en la vida de una persona luego que esa persona es convertida a Dios. Luego que esa persona, por la gracia de Dios y el Espíritu Santo abre los ojos espirituales de esa persona y se convierte y recibe a Cristo como su Salvador y Señor, entonces el Espíritu Santo viene y mora en la vida de esa persona. Y dice ahí que hemos sido sellados, dice, y marcados. Tenemos una
seguridad eterna de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ahora nos ha dado su Espíritu. ¡Wow! ¡Qué grandioso el pensar! ¡Qué confortante el nosotros saber que no vivimos nuestra vida cristiana solos! Que cada creyente aquí en esta mañana, escúcheme bien, tiene el Espíritu Santo de Dios morando en sí mismo. Usted recuerda en los evangelios, en Juan 14, en Juan 15, en Juan 16, cuando Cristo le habla a sus discípulos que Él iba a sufrir, que Él iba al Padre, que dice, pero no los voy a dejar solos, sino que les voy a enviar al Consolador. Hablando el Espíritu Santo de la promesa, y los discípulos comenzaron a pensar, oh, vamos a estar solos. ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién va a estar con nosotros? Y dice Cristo, yo les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo de la promesa. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 1. Miren lo que dice Hechos 1. Hechos, capítulo 1. Miren lo que dice el versículo 4. Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Dice ahí. Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Pero ¿qué dice el versículo 8? Mire, léalo. Dice, pero recibiréis poder. Dice, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, dice, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Dice, y fueron todos llenos de ¿qué? Dice, del Espíritu Santo. Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu. ¿Quién les daba a ellos? Dice, según el Espíritu. Dice, les daba que hablasen. El Espíritu Santo de la promesa. Cuando Dios ascendió al cielo, el Espíritu Santo que Dios le prometió, dice que vino sobre ese grupo que estaba ahí en Hechos 2. Ahora un paréntesis aquí. Tenemos que entender, y no tenemos tiempo para esto, es otro mensaje, que ellos hablaron en lenguas entendibles. Escuche, idiomas que ellos podían entender. No fueron lenguas o idiomas que nadie entendía. Porque si seguimos leyendo el capítulo 2, ellos se dieron cuenta, oh, este habla en esta lengua, este otro habla en otras lenguas. Escuche, las señales, milagros, prodigios y el hablar en lenguas en ese momento específico, en ese lugar específico, fue dado por Dios para autentificar y confirmar el Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo fue impartido a los judíos que se convertían al cristianismo, si seguimos leyendo en Hechos, por medio de la imposición de manos. Mira el versículo 38, lo que dice de Hechos 2. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Dice, para perdón de los pecados. ¿Y qué dice después? Dice, y recibiréis ¿qué? El Espíritu, el don del Espíritu. ¿Qué dice? Santo. Dice, porque para vosotros es que, wow, la promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Y de nuevo, ojalá tener tiempo, porque si usted lee en Hechos, capítulo 10, escuche bien. Si usted va a Hechos 10, donde el apóstol Pedro le predica ahora, lleva el evangelio a quienes, no a los judíos, pero a quienes ahora, a los gentiles. Cuando Pedro le lleva el evangelio a los gentiles, dice, y entonces el Espíritu Santo viene a la vida de ellos, al ellos recibir a Cristo como su Salvador y Señor. Escuche bien, ya ahí no hay más imposición de manos. En Hechos 10, si usted lee, el Espíritu Santo viene inmediatamente, la persona se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal. Es un estudio fascinante. Cómo el Espíritu Santo obra en la vida de los creyentes. Pero para terminar en esta mañana, ¿qué obra hace el Espíritu Santo en su vida? Si usted conoce al Señor en esta mañana, ¿qué obra hace el Espíritu Santo en su vida? Rápidamente, número 1, el Espíritu Santo llena al creyente y lo ayuda en la obra de Dios. Lo dijimos ya hace unas semanas atrás. Cuando usted recibe a Cristo, cuando Dios lo salva por su gracia, usted es bautizado una sola vez por el Espíritu Santo de Dios. Una sola vez. Pero cada día, al nosotros entregarnos a Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos llene para nosotros ser fieles, le estamos diciendo al Espíritu Santo, dependemos de Dios hoy. Gálatas 5. Caminando en el Espíritu. Si caminamos en el Espíritu, no vamos a ¿qué? Satisfacer, a obedecer los deseos de la carne. Número 2, el Espíritu Santo es el ayudador, el paracleto, Juan 14. El Espíritu Santo es el guía del creyente y lo guía a toda verdad, Juan 16. El Espíritu Santo, escuche bien, convence al creyente de pecado, de justicia, de juicio. Usted sabe que usted puede entristecer al Espíritu Santo. Lo dice Efesios 4. Cuando usted no vive como un hijo de Dios, como debe vivir como creyente, usted entristece al Espíritu Santo, que es Dios. Él da dones espirituales al creyente, Romanos 12. El Espíritu Santo en Romanos 8 dice que ora por ti. Romanos 8 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, los creyentes, escuche, con gemidos, ¿qué dice? Indecibles. Usted sabe que esa palabra indecible quiere decir que no se pueden decir porque son muy grandes. Mire, el Espíritu Santo ora por ti si eres creyente en esta mañana. Y el Espíritu Santo conoce cosas de tu vida, de tu corazón, que solamente tú y Dios saben. Y el Espíritu Santo clama dentro del trono de la gracia de Dios por ti, por mí, como hijos de Dios. Cosas que Él ora al Padre que nosotros ni siquiera sabemos. Si eso no le trae a usted, wow, paz, que usted pueda descansar, no sé qué otra cosa traería paz. El Espíritu Santo guía nuestras palabras y nuestros pensamientos. Marcos 13, 11 dice, y estoy parafraseando, que cuando nosotros seamos arrojados delante de las autoridades, dice que el Espíritu Santo en ese momento nos dará las palabras que nosotros debemos decir. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Dice, fueron comprados por un precio. Dice, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Usted recuerda en los evangelios cuando Dios envió a Cristo
Y Cristo nace como de forma de un bebé, un humano como nosotros. Dice la palabra de Dios, Emmanuel, significa Dios con nosotros. Pero no se quedó ahí, porque cuando Cristo ascendió a los cielos, no es ahora Dios con nosotros, es ahora Dios en nosotros. Dios en nosotros, un llamado a vivir vidas santas y apartadas para el Señor. Por eso en Efesios vimos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nadie nos puede quitar esa marca, ese sello. Tenemos las arras, la seguridad de que un día vamos a estar con Dios en la presencia de Dios. Por eso Juan, el apóstol Juan en 1 de Juan estaba tan apasionado cuando hablaba de los falsos maestros y falsas enseñanzas. Le decía a ellos, ustedes tienen el Espíritu de Dios que vive en ustedes, que los va a guiar a toda verdad. Tienen la verdad de Dios para cuando otros ataquen la palabra de Dios, nosotros ir y ver qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios y nosotros mantenernos enfocados en la palabra santa y gloriosa de Dios. Si usted es creyente en esta mañana, usted tiene algo especial en su vida. El Espíritu Santo, Dios mismo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a nosotros ser guiados en humildad por el Espíritu Santo de Dios. Que no entristezcamos al Espíritu Santo, sino que obedezcamos a la voz de Él cuando Él nos habla a través de su palabra. Y si no conoce a Cristo en esta mañana, oh, qué gran día. Hoy, dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es viva y es eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. Señor, gracias por las enseñanzas que podemos aprender de ella. Y Padre, ayúdanos a vivir confiados, sabiendo, Señor, que como creyentes, como hijos tuyos, hemos sido sellados con la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. No nos va a dejar solo en nuestro caminar contigo. Oh Señor, qué glorioso es saber eso. Te damos las gracias, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias por tu palabra. Y gracias por todas las bendiciones que nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén.